Listos. Hey muchachos, ¿qué más? ¿Cómo están? ¿Cómo están? Bueno muchachos, el video de hoy va a ser sobre temporalidades, pero antes de iniciar me gustaría que pues se pasaran por mi canal de YouTube, compartieran, le dieran me gusta, eh, poder llegar a más personas. Es gracias a ustedes que podemos llegar a más personas y ayudar a que vean esta información y a que pues crezcamos como comunidad. En cada video pues en la descripción voy a dejar el enlace del grupo de Telegram, se pueden unir gratuitamente y ahí voy a estar compartiendo información de mucho valor y de crecimiento, pues para que pues tengamos todos un crecimiento, pueden tener ideas de mercado, análisis de mercado, estrategias, cómo crear un plan de trading, cómo crear una estrategia, qué tener en cuenta a la hora de operar, qué temporalidad es mejor operar. Y bueno, aquí hay bastante información. De igual manera, me gustaría que se unieran al canal para que me compartan sus ideas, me compartan qué les gustaría aprender, cómo entender el concepto de Smart Money, el concepto de ICT, el concepto de ondas de helio, acción de precio, estructuras, ¿sí? Y poderlas compartir con ustedes y decirles que es más funcional en cierta medida, ¿verdad? Porque igualmente cada idea, cada estrategia tiene su efectividad. Entonces, pásense por el canal, darle me gusta, compartir, comentar y pues compartir con sus amigos, amistades que también están empezando en este mundo. Ahí el grupo es totalmente gratuito y se comparte información, se responde a todos los mensajes que se puedan, ideas de análisis y todo. Entonces, bueno, invitarlos a que pues se suscriban, ¿no? Y bueno, el video de hoy voy a hablar sobre temporalidades, muchachos. Temporalidades, vamos a pasar desde la temporalidad mensual hasta la temporalidad de un minuto. Voy a intentar hacer el video muy corto e ir al grano, pues para no demorarnos mucho. Pero pues rápido, ¿no? La idea de tener en cuenta los análisis de las temporalidades es las estructuras, las zonas, dependiendo obviamente de la temporalidad, las zonas, las tendencias y los movimientos que el mercado hace. Pero entonces vamos a verlo desde mensual, ¿sí? Entonces, cada temporalidad tiene su factor importante. Y bueno, yo qué voy a tener en cuenta en mensual, qué voy a tener en cuenta en semanal. Entonces, empezamos. La temporalidad mensual, lo único que vamos a tener en cuenta que personalmente yo creo que es importante es la zona y las velas, ¿sí? ¿Por qué yo digo que es lo único? Porque el movimiento es de años, o sea, vemos movimientos de muchos años y no un movimiento de unos meses, realmente, como lo dice la temporalidad, sino de años. Entonces, no nos vamos a fijar mucho en la estructura en este caso, pues que bueno, digámoslo por el tema general, si vemos que es una tendencia alcista, pero en estructura nos podemos pegar una equivocada por buscar de pronto un punto de entrada en una temporalidad muy grande. Lo que realmente vamos a tener en cuenta en las temporalidades grandes, en este caso mensual, son las velas, las zonas y quizás bien ver la inclinación hacia dónde va el precio, que pues por obviedad el oro va en tendencia alcista, no va en tendencia bajista. Entonces siempre pues a largo plazo, muy a largo plazo, vamos a buscar siempre compras. Eso no quiere decir que el precio vaya a bajar, sí, va a tener que retroceder, pero a largo plazo es muy alcista. En este caso, en mensual, entonces podríamos ver qué cosas, velas. Ah, bueno, si yo en 2 meses espero dos velas y en esas velas está en una zona o está sobrevendido y hay dos velas envolventes alcistas, o un patrón de velas de martillo doji más vela, o un martillo invertido y el siguiente es vela envolvente alcista, pues tenemos patrones para conseguir entradas. Es decir, si yo me voy a ver, digamos, estos últimos movimientos que ha hecho acá, pues da igual, no hay más para atrás. Nos damos de cuenta que cada vez que el precio llega a una zona, si nos damos de cuenta que llega a una zona, el precio por patrón de velas y obviamente pues resistencia o soporte vamos a tener una fiabilidad y una confianza de que es que esto es una zona mensual. Hay una probabilidad más alta de que la respete. Recuerden que es por probabilidad y por porcentaje de rentabilidad, ¿verdad? Entonces, no es que sea 100% fiable, pero sí tenemos digamos que un porcentaje de acertabilidad dentro del análisis completo que se hace en el mercado. Esperen un segundito. Entonces, vamos a tener en cuenta esos parámetros. Tips que les puedo dar para pasar a las siguientes es marquen los máximos de las temporalidades mensuales y el cierre de las velas de temporalidades mensuales. Veamos qué tanto respeta esas zonas, si rompe estructura. Porque, por ejemplo, yo les digo, bueno, él respeta soportes y resistencias, pero entonces dirán ustedes, ¿y aquí por qué no respetó esta si era una zona mensual? Pues normalmente el precio cuando ya toca muchas veces una zona, normalmente lo que hace es romperla. Aparte de eso, este fue el último movimiento alcista que tenía de recién mi máximo histórico y pues normalmente lo que hace el precio cuando lleva una tendencia es romper.
De igual manera, como les digo, la idea es esperar el cierre de la vela. No se van a quedar operando, yo creo, en una temporalidad mensual, simplemente esperar el cierre de las velas. Mientras uno va esperando el cierre de las velas, pues va viendo en temporalidades menores que se puede operar, ¿sí? Teniendo en cuenta la estructura y otros factores. Pero nos vamos a dar de cuenta de que las velas es un factor importante, porque listo, un ejemplo, de pronto aquí tuvieran en cuenta las velas, la vela, la esperaron o no la esperaron. Bueno, si entraron en la venta de pronto en el máximo o en la apertura cierre y un stop loss, si esperaron el siguiente mes o el siguiente movimiento, se van a dar de cuenta de que el precio retrocedió y esos retrocesos pues son unos movimientos muy grandes en mensual y eso es donde nosotros podemos sacarle ventaja al mercado, es saber esperar los puntos y ya. Bueno, entonces como tal, las velas, la estructura de pronto que lleva a largo plazo, que sabemos que es alcista, entonces podríamos tener en cuenta puntos claves para compras porque sabemos que es alcista y ya, no vamos a tener nada más en cuenta en mensual porque pues obviamente saturarnos de mucha información también, ponernos a tener en cuenta que la estructura, que el rompimiento de la estructura no es mensual, solamente vamos a tener en cuenta las velas, las zonas y ver cierre de velas o zonas o estructura de pronto solamente es como los últimos movimientos, es decir, ya sabemos que el precio está muy sobrecomprado y que me va a hacer un retroceso, pues yo voy a tener en cuenta los últimos movimientos y me ha hecho bajos más bajos y altos más bajos, una estructura de pronto aquí pequeñita, ¿sí? Y obviamente en semanal, pues vamos a ver de pronto mejor ese escenario. Si yo bajo ya la temporalidad semanal, vamos a tener también lo mismo en cuenta. Entonces vamos a anotarlo aquí arribita. Vamos a tratar de hacer este video corto, sino que es complejo. Entonces en temporalidad mensual, pero anotamos primero temporalidad mensual. Vamos a tener en cuenta, espera un segundo, más bien dejémoslo acá abajo, temporalidad mensual. Vamos a tener en cuenta lo que es, eh, tener en cuenta lo que son las velas, las zonas. Y estructura general. Estructura general, pues ya sabemos que es todo el concepto de hacia dónde va el precio. Estructura general. Listo, no más. En temporalidad semanal, vamos a tener también en cuenta las velas. Esas dos son de las dos temporalidades más altas. Las zonas. Y ya vamos a tener en cuenta otras cositas. Dejémoslo ahí, ya le seguimos escribiendo para seguir de pronto explicando esa parte, ¿verdad? Entonces, en el semanal sí podríamos ver un mejor escenario. En semanal también podemos tener en cuenta lo que es sobrecompra o sobreventa. ¿Por qué esto? Porque esto nos da una fiabilidad de que el precio o está muy sobrecomprado o muy sobrevendido porque el movimiento ya lleva meses, puede llevar hasta años en una sola dirección. Y como ya los he dicho y siempre lo voy a repetir, lo he dicho en todos mis videos, el precio no se me puede ir solamente en una sola dirección. El sí o sí va a tener que corregir o cambiarme de tendencia o buscar rellenar algún espacio vacío. O sea, no, ahí ya es básico y el mercado siempre se va a comportar así. Entonces, cuando yo digo sí o sí, ese es ese factor. Y es que entender cuándo va a ser ese movimiento, ¿cierto? Entonces, cuando, el precio ya está muy sobrecomprado. Aquí es donde aplica, donde muchos traders usan indicadores para de pronto facilitar el tema de, uy, ya está sobrecomprado, el indicador RSI me lo está indicando, el volumen me lo está indicando, las medias móviles me lo están indicando y sirve, pero tienen que tenerlo en cuenta en semanal, no en diario, no en H4 y no en H1 ni en M15 ni de ahí para abajo, no, solamente en semanal e incluso pues en mensual, pero en mensual no me gusta mucho, es mejor en semanal, diario. Diario muy de vez en cuando, eso es relativo, dependiendo de cómo lleva la estructura, ¿no? Entonces, sobre compra, sobre venta en las temporalidades semanal, tenemos las velas, tenemos las zonas y podemos también tener en cuenta lo que es la estructura tendencial. Ya es diferente. Estructura, es- estru- estructura tendencial. Listo. ¿Por qué estructura tendencial? Y aquí estructura general. ¿Por qué estructura tendencial? En esa temporalidad se alcanza a ver la estructura que forma altos más altos, bajos más altos. Y nos damos de cuenta de que es tendencial y vemos la estructura, se ve bien, se ve más formada, se ve mejor estructurada, donde forma mi altos más altos y bajos más altos. Esto nos da un indicio hacia dónde va el precio a largo plazo. Sabemos que es alcista, pero también entendemos de que esta tendencia no va a durar o dura cierta cantidad de tiempo y después busca corregir. En estos momentos ya él terminó un movimiento o posiblemente ya haya terminado ese movimiento alcista y vaya a buscarme que un movimiento bajista. Si yo ya entiendo esto, pues simplemente espero los movimientos, espero la estructura en temporales menores acá, que ya lo vamos a hablar,
y entramos. Vamos a tratar de resumir rápido lo que es temporalidad mensual, semanal, diaria, H4 y hasta H1, que creo que queda ya muy largo el video y lo dejamos para un próximo video, temporalidades más pequeñas. Pero por ahora entendemos que entonces en semanal voy a tener eso, velas, zonas, sobre compra, sobre venta, estructura tendencial y listo. Ya, yo no me voy a tampoco irme por acá y es que mire que tenemos una tendencia alcista, entonces voy a buscar compras. No, 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 no. Recuerden que el mercado es estructural, es fractal y él va sí o sí a corregirme. Entonces, si él me hizo un impulso, va a tener que hacerme un retroceso. Y si ya vemos que el siguiente impulso es más débil, pues viene, ahí viene que viene un retroceso profundo, ¿sí? ¿Qué pasa? Puede que el precio siga subiendo en ese punto y eso está bien y es normal, pero si se tenemos en cuenta y seguimos confiando en ese parámetro, créanme que un buen trade que agarre van a tener muchos profits. Obviamente en esas temporalidades no se ejecutan órdenes, así sea un swing trader, considero yo que no es bueno ejecutarlas en estas temporalidades, sino que eh, mm, es mejor en temporalidades menores. Bueno. Listo, bajamos a la temporalidad diaria. Ya no tenemos más 50 en semanal. Ya con esto considero yo que es muy buena información. Tengan en cuenta el cierre de las velas, las zonas. El cierre de las velas es muy importante. Ya como no es un mes, es una semana, es muchísimo más fácil esperar el cierre de las velas y las zonas, ¿sí? Listo, vamos a temporalidad diaria. Temporalidad diaria. ¿Qué vamos a tener en cuenta en temporalidad diaria? Oh, rayos, yo sí estoy grabando. Sí, sí, pensé que no, pensé que lo había pausado y no lo había quitado la opción de continuar. Entonces, ¿qué vamos a tener en cuenta en temporalidad diaria? También vamos a tener en cuenta en temporalidad diaria lo que es velas, también, sí, señores, las velas nos funcionan mucho en temporalidades diarias. Las zonas también, las zonas diarias también son zonas fuertes, que hay que, no todas, pero sí hay que saber identificarlas. Aquí ya vamos a ver también la estructura tendencial, porque aquí también nos sirve estructura tendencial. Estructura tendencial, ¿sí? Estructura tendencial, ve las zonas, estructura tendencial. ¿Qué otra cosa podemos tener en cuenta acá? Sobre compra, sobre venta, también lo podemos tener en cuenta. De pronto, más bien finalización de tendencias y ¿qué otra cosa podemos tener? Bueno, por ahora dejémoslo hasta ahí, ya vamos viendo si agregamos algo más. Entonces, tenemos en cuenta también sobre compra sobre venta. Entonces, bueno, muchachos, miren, en diario también un movimiento de estos, un ejemplo. Este primero midamos este movimiento en caída. Demoró 153 días, casi medio año cayendo, ¿cierto? Y esta subida demoró un poco menos. Duró nada más 2 meses subiendo. ¿Qué pasa? Pues sabemos que el mercado es fractal, a veces como la tendencia es alcista, obviamente tiende a subir más rápido que a caer, pero pues no quiere decir que a veces haga caídas rápidas en unos momentos. Hay momentos donde el precio cae muy rápido. ¿Sí? ¿Qué pasa? Se demora un poco más. En diario ya sabemos que tenemos en cuenta también las velas. El cierre de las velas es bueno. La estructura tendencial y la estructura, acción de precio como tal, ¿sí? Las zonas. eh, estructura, finalización de tendencias. Entonces, miren, aquí hay algo interesante que ver. Cuando yo digo estructura tendencia, finalización de tendencia significa de que este ciclo fue un ciclo alcista y este ciclo viene ya forma un ciclo bajista, ¿sí? Pero más aún es mejor este, ¿sí? Después de dos movimientos, el segundo movimiento que hace a bajista lo hace ya en una finalización de tendencia alcista, hizo una tendencia bajista muy de largo plazo y después volvió a retomar la tendencia principal. ¿Qué pasa, muchachos? En diario podemos identificar eso. Entonces, ¿qué vemos aquí? Mismo concepto. El precio ya me hizo una tendencia alcista y está buscando crearme ¿qué? Una tendencia bajista. ¿Cómo lo identificamos? Cuando deja de hacerme altos más altos y empieza a acumularse. Aquí hay una probabilidad. ¿Cuál es la probabilidad? Que el precio normalmente ya empiece a hacerme bajos más bajos, rompa estructura y aquí ya podríamos tener en cuenta el rompimiento de la estructura. Entonces, aquí sí la podríamos tener, que me faltaba por anotar. Rompimiento de estructura. Cuando dice finalización de tendencias, tenemos en cuenta lo que es rompimiento de la estructura. Si yo veo que el precio ya me rompe un bajo alto importante, ya tendría yo en cuenta y no me hace alto más alto, hay una probabilidad de que el precio ya busque que cambiarme la tendencia e irse hacia abajo, ¿verdad? Hacia una tendencia bajista. Miren el caso que ocurrió acá, el precio al final deja de hacerme altos más altos, rompe la estructura y el precio pues continúa con una tendencia bajista.
Consejo que les doy, no entren por entrar. Miren qué escenario es mejor para ustedes. Como por ejemplo, si yo me enfoco acá en este cambio de tendencia, en una tendencia bajista, nos damos de cuenta de que él rompe ese bajo alto importante, lo rompe, al final crea esto y continúa. O sea, entren siempre en las resistencias después de ver un rompimiento. ¿Cuál es el más importante? Aquí hay que tomar el riesgo en el que ustedes vean donde hay buena liquidez, porque podría haber sido este o podría haber sido el de abajo. Nos damos de cuenta que el de abajo al final lo respetó y aquí es donde hay que arriesgarse y por eso es que gestionar el riesgo, muchachos. Si ustedes se arriesgan, un ejemplo, a poner dos entradas, una por acá, digamos que por acá, y otra por acá más abajo, nos damos de cuenta de que si ustedes gestionaron el riesgo, si digamos tomaron ese trade, bien, ganadores. Pero si no tomaron el de arriba, pues no había problema. Si no tomaron el trade y de pronto ustedes dicen, voy a esperar, y voy a esperar que si el precio vuelve y me haga un doble techo, pudieron haberlo tomado acá independientemente. La idea es que esperen las zonas, los movimientos para poder tomar el trade. Nunca entren en el medio del movimiento, sino ya esperen que se vaya y una de dos, o esperan a que el precio retroceda y pues llegue a al punto importante. Sí, porque miren, pues eso ya es obviedad de mercado y el precio cae y en algún momento él tenía que retroceder importantemente. Y si yo estoy en una temporalidad diaria, pude haber aprovechado una tendencia en temporalidad H1. Veámoslo en un momentico aquí antes de continuar. Temporalidad H1. A ver cómo se ve. Debe haberlo recortado para no. Miren, muchachos, aquí nos damos de cuenta. Temporalidad de H1 nos damos de cuenta de que es una tendencia y una tendencia muy linda. Digamos que si hubiera entrado en esta zona y si hubiera entrado hasta aquí arribita. Son 2000 pips, eso es bastante. Es un 1 a 11 dependiendo de la cantidad. 2000 pips. Y entonces son 394 pips. ¿Sí? Pero imagínense, eso es muchísimo. Entonces se pueden aprovechar ese tipo de movimientos en temporalidades menores. Pero ya vamos a continuar con las temporalidades más pequeñas. Conté mal, creo. Ah, no, estaba contando desde aquí abajo. Esta es desde aquí arriba. Daba más pips. Y en H1 me mostró menos. Ya miramos. Segundo. A ver. Si era el mismo, sí. La medida, ya decía yo, soy muy poquitos, 800 pips realmente, pero en este me muestra menos. Ve, tan raro. Me mostró, estaba mirando era acá, qué pena, era acá, 726 pips. Listo, un error mío. No pasa nada. Entonces, listo. Esa cantidad de pips es muy, muy buena. Ya decía yo, el oro mueve muchos pips para hacer tan pocos. Entonces, ya nos vamos dando de cuenta que se puede sacarle provecho en todo momento. Obviamente, para no tener que esperar tanto tiempo. Simplemente hay que tener en cuenta esos puntos y podemos sacarle más ventaja al mercado. Entonces, ya sabemos que podemos agregarle en diario rompimiento de estructura. Ver si es un impulso o un retroceso. Eso también podemos agregarlo. Entonces, identificar si es, fue machica. Identificar si es impulso o retroceso. Lo que se opera. Entonces, ¿qué pasa? Ustedes dicen, ¿qué voy a operar yo? Bueno, el precio va en este movimiento aquí alcista. Yo digo, no, ya no puedo operar el impulso porque ya está muy sobrecomprado, entonces voy a operar un retroceso. ¿Qué pasa? Aquí pueden haber dos tipos de riesgo. El riesgo donde usted diga, bueno, puede ser un retroceso, puede ser un movimiento bajista de continuidad bajista por esta tendencia que llevaba, ¿sí? Entonces, se puede tomar un trade, se puede sacar un porcentaje y se puede hacer un break y o sea, dejar asegurada la operación y dejar correr a ver si de pronto se puede dar más un swing trade, pero pues eso ya está en cada trade, cómo organice su plan y su estrategia. Pero también se puede usar y puede dar buenos beneficios, muy buenos beneficios. Entonces, como tal, identificar si es impulso y retroceso en la temporalidad diaria. Muy bien, en temporalidad diaria podemos identificar eso. Listo, ¿qué más podemos ver? Ya, yo creo que con eso ya podríamos tener el siguiente paso o la siguiente temporalidad, que ya es H4. Y en H4 ya podemos ver puntos de entrada. ¿Qué pasa? Bueno, en diario también podemos tener en cuenta eso. Esto sí ya van para las dos temporalidades. En temporalidad diaria podemos ver puntos de entrada. Sí, ya en temporalidad podemos identificar nuestro nivel de entrada. Entonces, si queremos esperar, podemos decir, este es un buen punto de entrada. Sí, ¿por qué? Porque rompe la estructura de este punto, de estos últimos niveles, y este sería mi punto de entrada para yo vender. Debemos tener eso en cuenta y yo les aconsejo que lo usen. Es bueno tener nuestro punto de entrada, simplemente ya es bajar a la temporalidad siguiente, que viene siendo temporalidad de 4 horas, H4 o 4 horas.
Cuatro, cuatro, 4 horas. Listo. H4, cuatro, cuatro, cuatro. Listo. ¿Qué vamos a tener en 4 horas? Ya vamos a escribirlo, bajamos la temporalidad y la bajamos hasta 4 horas para no hacer el video tan largo. Más bien subo después el de H1 y las temporalidades más bajas. En 4 horas, miren que ya no tengo que ver todo esto, ¿no? Ya en 4 horas me enfoco en este escenario. Eso es otra cuestión. Desen de cuenta de que yo fui vamos otra vez a mensual en un momentico y les muestro algo. Yo en mensual me enfoqué en este nivel, en estos movimientos acá, ¿sí? Más centrado acá en todo lo que ha hecho acá, estos últimos movimientos. Si yo bajo semanal, ya no tengo que ver todo esto, sino ya tengo que ver es este tipo de movimientos acá que lleva. Sí, en estos últimos escenarios. Sí, vamos a remarcarlo con este último escenario. De pronto este para ver zonas o que me ha hecho anterior a eso, pero eso es lo último. Si yo voy bajando a la temporalidad diaria, ya voy a tener en cuenta este movimiento de acá y ya vamos a tener más en cuenta esto. O sea, vamos a tener en cuenta nada más estos dos puntos. Pónganme cuidado. Diario. Vamos a tener en cuenta este último escenario y esto último, pero solamente para ver la tendencia que llevaba y qué puede hacer después. Y ya en H4, que ya es donde vamos, ya vamos a tener en cuenta nada más estos escenarios. Se dan de cuenta de cómo vamos definiendo qué voy a operar y qué no voy a operar. Esto es importante. Entonces ya en H4, como ya estoy en temporalidades grandes, yo digo que va a caer y que me va a formar una tendencia bajista. Yo ya voy a simplemente en H4 tener en cuenta es... Ay, ¿qué se me hicieron las... ¿Será que las borré? No, ¿qué se me hicieron? Se me perdieron. Velas acá están. Pongámoslo aquí encima y vamos bajando. 4H, a ver, ¿dónde me quedan? Pongámoslo por acá. Se me fue. La fue la de aquí. Listo, en H4 entonces vamos a tener en cuenta lo que es la estructura. Primero, vamos a enfocarnos, aquí ya no vamos a enfocarnos mucho en velas, un poco nada más, pero muy poco. Sí, un poco realmente. Entonces aquí realmente nos vamos a enfocar es en estructura, estructura tendencial o ciclos, ¿sí? Y nos vamos a enfocar es en rompimientos también de estructura, rompimiento, ¿sí? Para ya puntos de entrada, zonas de entrada. Ya es diferente las zonas que vemos en mensual semanal, porque zonas simplemente es para remarcar una zona fuerte. Y ya en H4 se buscan zonas de entradas. ¿Qué otra cosa podríamos tener en cuenta en H4? Ya vamos viendo, estructura tendencial, ciclos, rompimientos, zonas de estructura, estructura tendencial, que ya sabemos que es una tendencia, ciclos, que sabemos que, yo voy a operar este retroceso o este ciclo alcista, ¿sí? Em, ¿Qué más vamos a tener en cuenta? Vamos a tener simplemente en cuenta un patrón de velas que es el cierre de la vela, ópale, ciclos, rompimiento, cierre de velas, cierre de velas, eso también es bueno. Entonces, vemos, bueno, aquí ven un detalle, miren, desen de cuenta. ¿Qué es esto? Todo esto es un impulso. Todo esto, no solo hasta aquí. ¿Yo por qué digo que todo? Porque al final esto es el que hace mi bajo más bajo, que hace más bajo que este. Es decir, viene un ciclo bajista. Entonces, este es todo un impulso. Ahora, ¿qué viene después de un impulso? Por obviedad, un retroceso. Y si viene un retroceso, ¿qué viene después? Un siguiente impulso, ¿sí? Esa es la dinámica de obviedad de mercado. Como yo estoy identificando unas ventas de largo plazo, pues yo considero que el precio puede bajar. ¿Qué pasa? Aquí hay un detalle que yo tengo en cuenta a la hora de mis análisis y es la cantidad de veces que ya tocó una o dos. Lleva 2 veces, puede que rompa o puede que lo respete. Puede tocar hasta 3 veces. Entonces aquí yo sí tomaría el riesgo para la tercera vez y mi punto de entrada esté aquí. Aquí no lo he pulido, pero bueno, aquí está remarcado más o menos el nivel. Entonces posiblemente aquí sea un punto que respete. Si no lo respeta, pues ya esperaría que llegue a unos niveles más altos, que puede ser el de aquí arribita, y entrar, ¿cierto? Más o menos sería eso un promedio y ver qué pasa. Pues tomaría el riesgo a ver si se desarrolla bien. La probabilidad es alta ya que tengo todo un impulso, estoy esperando a que pase el retroceso para de entrar en el siguiente impulso. ¿Cierto? Entonces en H4 tendría eso cuenta, estructura tendencial, ciclo, rompimiento, zonas de entrada, cierre de velas. Entonces lo que estoy haciendo, identificar las zonas para poder entrar al mercado. ¿Sí? En H4 sería eso y simplemente ya quedaría esperar. ¿Qué tiende a hacer el oro? A hacer doble toques, tiende a respetar aperturas, cierres. En este caso en H4, bueno, aquí podemos colocarlos.
zonas, ay, hijo de más chica, me fui. Ah, bueno, coloquémoslo ahí, zonas de apertura, apertura y cierre de velas. Y cierre de velas. ¿Cómo? Entonces, en H4 tendríamos en cuenta estructura tendencial, ciclos, zona de apertura y cierre de velas, rompimiento de estructuras, rompimientos, ¿sí? Ya sabemos que es rompimiento de estructura, igual escribámoslo, de estructura. Zonas de entrada, cierre de velas. ¿Sí? Entonces aquí también sería bueno tener el cierre de velas. Listo, dejémoslo por ahí hasta ahí y vamos viendo que de pronto identificamos más. Como estamos solamente en este último nivel, hay algo que tener en cuenta. Todo lo que sube, baja. Y todo lo que baja, sube. Si ustedes hubieran quedado solo con una venta aquí desde este punto, hubieran perdido plata porque al final el precio se devolvió hasta la misma zona. Por eso hay que saber hasta dónde entrar. Entonces aquí yo puedo definir qué estoy operando. Si nos damos de cuenta, este movimiento es más grande, este movimiento es más pequeño. Entonces simplemente está operando un retroceso. Sí, que también podemos tener en cuenta que sí, es un cambio porque pues ya estamos teniendo en cuenta las temporalidades mayores y estamos teniendo en cuenta que viene un cambio, pero a veces el dejar correr un trade tan rápido es como que llegó y ya cayó y se fue a una tendencia así, no suele pasar tan seguido, es mejor esperar que el precio se acumule, haga eso y al final sí caiga, después de que me haga un bajo más bajo, ¿sí? Ya para cambios de tendencia. Y ese es el caso acá, ¿no? Ya dejó de hacerme altos más altos y está haciéndome posiblemente bajos más bajos y la continuidad bajista viene con fuerza, entonces vamos a esperar a que pase eso. Entonces, por ahora vamos a dejarlo hasta aquí, estructura tendencial, ta, 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 ta. Y ya más adelante, pues vamos a compartir más información. Vamos a bajar de temporalidades H1, M15, M30, M15, M5 y M1. Sí, entonces ya sabemos que las temporalidades mayores nos dan una ventaja a la hora de entrar. Simplemente es ya ver las temporalidades menores para pulir nuestros puntos de entrada, para que sean más precisos o para que sea un stop loss más corto, pero tener de pronto una direccionalidad de más largo plazo. Eso podemos hacerlo. Entonces, eh, anoten todo, pónganlo en práctica, vayan y miren si sí es verdad, si no es verdad, hagan backtesting y me dicen qué tal les va, pues con esta información que les estoy compartiendo. Entonces, Dios los bendiga. Recuerden darle me gusta, comentar. En la descripción está el grupo de Telegram, pueden unirse y preguntar más información, pueden preguntar detalles y con gusto los ayudaré. Entonces, eso es todo, muchachos. Dios los bendiga. Chao, chao.